A la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros lo uno del otro. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Seguir lo bueno. Amar lo uno al otro con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo lo uno al otro. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, y llorad con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivo, sino asociándoos con lo humilde. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío, por la salvación de nuestra alma y por este momento donde estamos aquí reunidos, congregados, Señor, con una misma finalidad, que es adorarte, alabarte y bendecir tu nombre. Pero también, Señor, como tú sabes que dependemos de ti, necesitamos de tu palabra, tu enseñanza, tu instrucción. Por eso abre nuestro corazón y nuestra mente para recibirla, Dios mío. Y sobre todo, el poder y la fuerza para ponerla por obra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, gracias te damos. Amén. Amén. Aleluya. Pueden sentarse. Gracias, Señor. Aleluya. Continuamos con nuestro estudio sobre el santuario de Dios. Amén. Sí. Estamos en la parte, en el punto donde el santuario de Dios es entendido como la iglesia. Amén. Pero como dijimos la semana anterior, eclesía, el término griego que se usa en el Nuevo Testamento, nunca se ha referido, ¿verdad? Se tradujo al español como iglesia, pero mejor se hubiera traducido como congregación. Amén. Porque eclesía siempre apunta o significa, ¿verdad?, las personas, no en sí el lugar. Amén. Pero hemos visto históricamente cómo necesitamos un punto de encuentro. Amén. Pero la congregación, la sinagogue, la reunión, habla de las personas. Amén. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Que la idea, entonces, ¿dónde surgió esa iglesia? ¿Dónde se reunían? Vimos que eran los domicilios particulares. Vimos como las iglesias que surgían eran en las casas. Jerusalén, en cuanto Cristo ascendió, recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Pedro predicó, ¿y cuántos se convirtieron? 3.000 personas. Dicen que tenían un edificio, se pusieron a construir un edificio para 3.000 personas, ¿no? Se supone que en Jerusalén que había varias casas donde se reunían. Amén. Amén. Así que la idea que tenían para reunirse era más la idea de la sinagoga judía, que eran centros locales, culturales, donde se hablaba de qué, se exponía la ley y se enseñaba. Amén. Por eso vemos que la herencia que hasta nosotros nos ha llegado de ese edificio es más bien de la Roma ya pagana, cuando se legalizó el cristianismo. De ahí esos monumentos imponentes, esas catedrales, incluso las formas que tienen, los decorados, amén. Pero vemos como el origen, ¿verdad?,
o de donde ellos tenían la idea, la iglesia primitiva, era más de ese punto de encuentro, ese punto de reunión. ¿Para qué? Para estimularse al amor, a la fe, a la esperanza, para ser buenas personas, sobre todo para alabar y adorar a Jesucristo. ¿Amén? Y así es como vemos que historiadores, ¿verdad?, del siglo I, del siglo II, así lo atestiguaban. Así que la base, ¿verdad?, para reunirse era estimularse al amor, procurarse el uno al otro, y los que iban predicando a los compañeros de trabajo, a los familiares, vente, vamos a la casa, ¿verdad?, de tal persona, y allí, ¿verdad?, se le predicaba, allí se imponía mano, allí se hacían, ¿verdad?, ese ágape, ¿verdad?, se reunían, comían, compartían, ¿verdad? Esa era la base de la iglesia. Amén. Por eso había un compromiso con la verdad y con la justicia. Amén. En ese punto nos quedamos la semana anterior. Amén. Tenían esa idea. Nos reunimos, dice Tertuliano, nacido en el 160, fallecido en el 220, es decir, del siglo II. Dice, nos reunimos para la lectura de la Sagrada Escritura, cultivamos con palabras santas la fe, alentamos la esperanza, aseguramos la confianza. Así que para eso nos reunimos. Amén. Que nunca se olvide que esa es la base. Amén. Reunirnos para alentarnos, para confraternizar y para darle gloria, honra y loor al Todopoderoso. Amén. Así que nos podemos preguntar otra cosa, ¿verdad? Porque ya como para cerrar el tema, vamos a ver, ¿verdad?, qué había, qué ingredientes, cuál era la manera de hacer el culto, ¿verdad?, como nosotros hoy lo conocemos. Entonces vemos que muchos se preguntaban, ¿cantarían en la iglesia primitiva? ¿Amén? ¿Cantarían? Pues miren la importancia de la música en la congregación. Es probable que los cristianos cantaran en sus reuniones. El profesor Henry Chadwick, en su obra La Iglesia Primitiva, dice que Celso, un crítico del siglo II, encontró los melódicos cánticos de los cristianos tan hermosos que hasta se sintió molesto por su emotividad. Le molestaba, ¿verdad?, lo hermosos que eran, ¿verdad?, para este crítico del siglo II. Amén. Y añade, Clemente de Alejandría es el escritor cristiano más antiguo que habla sobre la clase de música apropiada para uso cristiano. Indica que no debe ser relacionada con la danza erótica. Amén. Así que vemos que ya había unas pautas, se sabe que se cantaba, era parte de la reunión, amén, y se distinguía muy bien. Por eso vemos que el problema de la música, hermanos, ¿verdad?, cómo el enemigo también quiere robar, y sabemos cómo influencia en esa área, amén, lo sabemos. Por eso es algo que todas las generaciones nos tenemos que enfrentar a eso, qué música escuchar y que no, un hermano que active tu espíritu y no tu carne. Aquí da un consejo básico, ¿verdad? Tiene que ser melódica, tiene que ser en el sentido que dice que eran sus cánticos tan hermosos que se sintió molesto por su emotividad. ¿Por qué? Porque le llamaba al espíritu. Amén. El espíritu sentía, amén. Eso puede ser un ritmo más ritmoso, un ritmo más melódico, pero ¿sabes cuando el espíritu está gozándose? Amén. Y no cuando es la carne. Amén. Básicamente eso, ¿verdad? Pero vemos que era importante. Por eso todo esto apunta a que los primeros cristianos sí cantaban en sus reuniones. Vamos a buscar Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Como los primeros cristianos, la gran mayoría eran judíos, vemos como Israel tiene un himnario. Amén. De hecho, lo hemos heredado nosotros. Y en cada fiesta, en cada sacrificio, al amanecer, al anochecer, en los sacrificios de la mañana y de la tarde, vemos como había salmos en particular, amén. Por eso vemos como sí que se cantaba, amén. Era heredado de esa cultura que ellos tenían, amén. Usted lo ha leído en sus Biblias cuando pone salmo tal, cántico gradual. Y hay varios salmos. ¿Sabe qué significa eso? Que había fiestas que duraban varios días y cada día cantaban un cántico subiendo las escaleras que iban hasta el templo. Amén. Así que vemos que la música es muy importante. Imaginaos que Dios en el cielo creó ángeles específicamente para que le estuvieran entonando cántico. Amén.
Por eso vemos como el enemigo también es un área donde se ha introducido y a través de la música que no adora a Dios, ¿qué hace? Adora al enemigo. Amén. Vamos a leer Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor en vuestros corazones. Amén. Así que el hablar y el cantar lo pone a la par. Tenemos que cantarlo entre nosotros con salmos, con himnos espirituales. Amén. Por eso he dicho, ¿dónde está el himnario nuestro? Están los salmos, hermano. Porque realmente refleja ese momento de abatimiento, ese momento de exaltación a Dios. Porque, hermano, qué bueno es cantarle coritos que salten la gloria de Dios. Amén. Que le den la gloria a Él, la honra a Él. Porque a veces no todos los coritos ni todas las canciones, aunque se llamen cristianas, les saltan. Amén. Y no solo nos fijemos en la música cristiana más modernilla. Amén. Por eso, hermano, vemos que se estimulaban ¿a qué? A los cánticos, a los coros. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo corre en abundancia en vosotros. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Salmo, himno y cántico espiritual. Los tres estilos de música. ¿Tú qué música escuchas? Salmo, cántico e himnos espirituales. Todo lo que te conecte con el Padre, todo lo que haga que el Espíritu, ¿verdad? Y efectivamente, hermano, la música ejerce influencia, ¿o no? Vemos como había profetas que se buscaban un tañedor, es decir, un músico, y le decían que tocara, y ese profeta empezaba a envolverse en ese espíritu y profetizaba. Vemos como Saúl le atormentaba ¿qué? Un espíritu, y mandaba a David a que entonara cántico, y dice que se la apaciguaba. He escuchado, ¿verdad? He estado leyendo últimamente de un pastor que al principio de su ministerio viajaba mucho, pero a veces entraba a un hotel, ¿verdad? Y sentía que no podía dormir, y sentía una cosa. Al cabo de los años, ¿verdad? Él cayó en cuenta que dice, claro, aunque yo sea cristiano, voy a ministrar, pero a las habitaciones de hotel yo no sé quién ha estado, yo no sé lo que han hecho, y dejan como esa atmósfera. Entonces un pastor amigo suyo le dijo, ¿sabe lo que yo hago? Yo desde que entro a la puerta por el hotel, ¿verdad? En la habitación dejo música de alabanza. Y yo me voy a comer, salgo a la ciudad y cambia la atmósfera. ¿Amén? Por eso a veces en nuestra casa, que también es otro de nuestros santuarios, vamos a estar, hermanos, a lo mejor la música, si nos ponemos un poquito más tensos, porque qué familia no tiene sus roces. Venga, vamos a tranquilizarnos. Yo eso lo hice, hermano, porque usted sabe lo que es pasar toda la cuarentena con 3 niños en una casa muy pequeña. Realmente te ponía los nervios de punta. Y efectivamente, antes de seguir yo decía, no, vamos a poner música y nos vamos a relajar. Y ponía música instrumental, ponía música de alabanza, o nos veíamos decaídos. Venga, voy a poner música un poquito más alegre, que alabe, ¿verdad? Esos coritos de gozo, amén. ¿Cómo cambia la atmósfera? Amén. Y nosotros, ¿qué nos exhorta? Nosotros mismos estás pensando, meditando, orando con cánticos, con himnos espirituales. Así que la música efectivamente ejerce influencia. Amén. Y vamos a un centro comercial, usted sabe que eso lo hacen para manipularnos. La música muy rápida para que compres mucho, para que te vayas. Otra muy relajante para que te quedes y te ponga a comprar de todo. Usted no sabe que eso está estudiado. Pues ya lo sabe. Amén. Cuando va a los centros comerciales y usted dice, uy, si yo venía por 2 cosas y me llevo 10, ahí le están influenciando. Por eso, hermanos, nuestros 3 santuarios vamos a llenarlos con salmos, con cánticos y con himnos espirituales. Y si tenemos que ir a nuestra, ¿verdad?, a nuestro sitio donde tenemos la música, pues vamos a preguntarle, Señor, ¿esto te alaba, esto te exalta, esto me influencia para bien? ¿Esto hace que viva mi carne o que muera más? ¿Esto hace que sea el Espíritu el que se goce o no? Amén. Así que vemos que por eso es importantísima la alabanza. Y efectivamente estamos orando, ¿verdad? Porque ya lo testificaron ya 2 hermanos, ¿verdad? Que salen aquí a cantar especiales y son músicos.
Amén. Que vengan y, como dice la palabra de Dios, eran expertos en toda arte de música y además que llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque no solo a veces saber mucha música, es que de verdad sentir. Por eso, hermanos, sigamos orando para que la alabanza, la adoración en esta iglesia no falten. Amén. Otra cosa que tenía la iglesia primitiva, la congregación, era el correcto concepto de siervo. Amén. En estas congregaciones primitivas, los responsables de las mismas enseñaban la verdad evangélica y el resto de los siervos ayudaban a sus hermanos más jóvenes en la fe de muy diversas maneras. Vamos a leer Filipenses 1:1 y Hechos 15:6. Filipenses 1:1. Gloria a Dios. Si alguien lo tiene, lo puede Pablo leer. y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Filipenses 1. Sí. Eso es. Por eso vemos Pablo y Timoteo, a todos los santos, junto con todos los obispos y los diáconos. La diaconía surgió en la iglesia primitiva como los encargados de ayudar, hermanos, primeramente, ¿sabe a quién? A los pobres. Así que la diaconía surgió como hermanos voluntarios que ayudaban en la administración. Amén. Porque usted sabe ese revuelo que hubo, donde las viudas de los griegos no tenían, entonces se levantó a personas como llenas del Espíritu Santo, que iban a servir las mesas. Amén. Y luego los obispos, ¿saben lo que significa literalmente del griego? Viene vigilante, el guardián de la iglesia. Es como ese hermano mayor, y efectivamente en la iglesia primitiva, el obispo era como el anciano. Amén. A lo mejor llevaba un poquito de más tiempo o tenía más madurez espiritual. ¿Qué hacía? Vigilaba la iglesia en el sentido que cuando veía, ¿verdad?, cuidaba de los más jóvenes, no me estoy refiriendo en edad, sino en espíritu, los recién convertidos, algo que se metiera a la iglesia, guiaba. Pero ¿qué quiere decir, hermano? Que cada uno, como hemos leído, tenía un concepto de sí. Hoy, hermano, se ha hecho que llamarse el siervo es como el ser el jefazo. Cuando el siervo, ¿qué? El que sirve. Amén. El diácono, soy diácono. Pues ¿saben los diáconos para qué tenían que tener el bautismo del Espíritu? Para hacer un buen reparto a las necesidades de los pobres. Y realmente la iglesia a veces por eso está un poco paralizada, porque no hay personas que de verdad tengan ese sentir. Les gusta tanto un título, pero no lo responden con un trabajo. Amén. Y hermano, en la iglesia tienes que trabajar cómo eran nombrados, como hermanos, si allí estaba que al día siguiente te arrestaban y te mataban. Entonces no buscaban un puesto, un título, ¿qué buscaban? Ayudar. Amén. Entonces tenían un correcto concepto de siervos. Ellos veían las necesidades y por eso Pablo, cuando iba y ya levantaba, digamos, iglesias, congregaciones, dejaba a lo mejor a un hermano que llevaba un poco más o que se le había revelado Dios de una manera más profunda. Amén. Amén. Y entonces en el siguiente viaje misionero lo alentaba, lo confortaba, ¿verdad? Y ahí vemos todas sus cartas, a los que dejaba encargados, pero para que cuidaran. Y hoy el tema del siervo, hermano, se ha hecho como que eres el jefazo, como que venga, y lo hemos visto. Amén. Acababan de predicar, ponme la bufanda, 2 personas detrás, ponme los guantes, llévame el maletín. Y decimos, Dios mío, cuando Jesús dijo, él mismo dijo, el que me sigue no va a tener, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, hermano, la iglesia primitiva realmente tenía esa capacidad de servir. ¿Sabe por qué? Porque actuaba. No decía, como yo ya llevo 10 años en la iglesia, o como ahora uno se ha ido de la iglesia, uno que tiene puesto o ha fallecido, ahora ya me toca a mí. Es como por antigüedad, como en la empresa, ¿verdad? En las macroempresas. No, hermano. Aquí veían la necesidad. Dios le ponía la carga de ser el vigilante de la iglesia. Amén.
A otros le ponía la carga de cuidar de los más pobres. Y todos hacían. Amén. Pero ¿a quién saludaba? Saludamos a todos los santos. Por eso, hermanos, la iglesia así no se queda paralizada. Cuando todos los hermanos desarrollan un ministerio, claro que sí, un servicio, si de ahí viene la palabra ministerio. Amén. Viene de menester, que es algo necesario. Entonces a veces no necesitamos tantos títulos. Y hoy así hace la gente. Cuando a mí me nombre el pastor, yo saldré a predicar. Amigo, así no es. Mientras que Dios no te vea predicando a tu vecino, ¿cómo Dios te va a mandar a predicar a las naciones? Amén. Por eso vemos que había, hermano, un cuerpo de siervos maduros en la fe y de buen testimonio, que confiaban plenamente en la palabra de Dios y en el ministerio del Espíritu Santo, y así suministraba la dirección espiritual. Eran personas, como he dicho, llevarían más tiempo, habrían tenido más experiencias con el Señor, tenían un poco más de madurez que los demás. Y mediante la dirección del Espíritu Santo guiaban a esas congregaciones, enseñaban a los más jóvenes. Amén. Vamos a leerlo en Hechos 15:6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Así que vemos, aquí fue cuando se celebró ese concilio de Jerusalén, donde decían, es que están los griegos entrando a la iglesia, y entonces Pedro testificó de que había estado con un gentil, Pablo estaba yendo a los gentiles. Entonces ahí, ¿a dónde fueron? Vamos a reunirnos con los que están más maduros, con los apóstoles, con incluso los discípulos que todavía estaban vivos. Amén. Amén. Pero por eso esto no es un rango de que yo llevo más tiempo, de que yo tengo más títulos. No, no, hermano, es que simplemente habían tenido más vivencia, tenían más madurez y entonces iban. Amén. Pero aquí a veces, hermano, se ha tergiversado tanto esto de los nombramientos y todo, que yo veo que la gente quiere mucho título, pero poco trabajo, pero poco esfuerzo. Y el Señor sabe lo que hace, que al que más ocupado está, a ese más le da. Amén. Porque el que tuvo un talento y lo desperdició porque no sabía, porque no quería, se lo dio al que tenía más. Amén. Porque esto es servir, por eso le llaman los hechos de los apóstoles, hermanos, porque actuaban. Pero originalmente no eran los hechos del apóstol, el libro se llamó Los Hechos del Espíritu Santo. Amén. Así se llamaban los hechos. Amén. Porque eran guiados por el Espíritu. Por eso algo importantísimo, para servir las mesas, para administrar comida a los pobres, se necesitaba hombres llenos del Espíritu Santo. Amén. Y cuando una iglesia, cada miembro de la Iglesia Universal pide al Espíritu Santo para servir, hermanos, seríamos la bomba. Amén. No nos pararían, hermano. Amén. Por eso, hermano, es importante volver al origen en este concepto, porque está muy mal interpretado. ¿Y cuánto hay que solo quieren reconocimiento de hombres, que solo quieren títulos, pero ahora dicen, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? A veces yo conozco de casos y que salen incluso, ha sido un trabajo, y salen hasta como frustrados, como enfadados. Y yo digo, pero a ver, ¿qué has hecho? Cuando tú has sido pastor o has sido director de algo, te han dejado... Nada, no han dejado algo, no han dejado una organización, un trabajo, una vida, nada. Y a la gente le encanta un título. Amén. Y le encanta que le nombren. Pero yo digo, Dios mío, ¿y cómo eran? Que los que eran más maduros espiritualmente guiaban a los más jóvenes espiritualmente, pero todos se iban a servir, todos tenían el Espíritu Santo, y como sabían que se iban a morir mañana, porque ahí es donde tenemos que llegar para servir. Amén. ¿Sabes por qué tú te pones en las manos de Dios y ya no te importa nada? Porque sabes que mañana te vas a morir. Por eso la persecución a la iglesia le da vida a la iglesia. Porque como tú sabes que mañana van a venir los soldados romanos y te van a hincar la espada, tú dices, aquí me doy por completo a mi Dios. Amén. Y eso es lo que tiene que venir a la iglesia, aunque no lo querramos, hermano, para que salga de verdad el servicio, para que salga las ganas de ayudar a las personas y para que salga lo que hay en el corazón, el reconocimiento del hombre o lo que tiene Dios en su corazón, que es la pasión por la alma. Por la vida. Porque ellos quienes servían a los apóstoles, ven, vente a mi casa, te vamos a hospedar en el mejor hotel de la ciudad. No, ¿a quién servían? A los pobres,
a los más jóvenes, a los que venían llenos de pecado, porque ¿cómo tú sirves a Dios? Sirviendo a tu prójimo. Punto. No hay otra manera de servir. Por eso los pastores, que le encanta hablar a las multitudes, pero no son capaces de hablarle a su vecino, no tienen corazón de siervo. No tienen corazón de siervo. Amén. Así que, hermanos, tenemos que volver al origen. Tenemos que volver al origen en este concepto de la congregación para que nos lata y para que sirvamos. Y saben mucho lo que dirán, a veces los envidiosos porque hay de todo. Hoy mira, siempre está haciendo, quiere ser como el niño mimado del pastor. No, es que ve una cosa sucia y yo no espero, no, es que como solo hay una hermana que se encarga de la limpieza, no, yo cojo y lo limpio. Es que, mira, hay una persona, yo voy y le doy el tratado y lo invito. Es que, pastor, te puedo llevar. Es que yo sé que aquel hermano lo tengo que llevar. Hermano, eso es que nace. ¿Cuándo? Cuando te pones de verdad con tu corazón, con ganas de servir. Amén. Así que eso es lo que había. Simplemente siervos maduros guiados por el Espíritu que guiaban a los más jóvenes espiritualmente. Amén. Por eso es notable que en aquel entonces no se usaran títulos religiosos, ya que la comunidad se encontraba en el entendido de que Jesús había mandado a sus discípulos que entre ellos ninguno fuera llamado rabí, maestro, ya que uno solo debía ser considerado su maestro y todo lo demás su hermano. Vamos a leer Mateo 23, 8, 9. Como el Señor le dijo, ¿verdad? Que ninguno sea... Vamos a leerlo, Mateo 23, 8, 9. Ninguno se consideraba más que otro. Amén. ¿Qué había? Apóstoles, porque apóstoles enviados. Ahora también hay una moda de decir el apóstol. En los años 90 fue reverendo. Y entonces era reverendo. No sé, como que a la gente le gustan mucho los títulos y yo digo, tú muéstrame los hechos. Y luego ya te llamaré yo. Mateo 23, 8, 9. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Y esto vemos como hay religiones que llaman padre, ¿verdad? Solo tenemos un padre. Maestro, todos sois hermanos. O sea, aquí todos estamos en la misma categoría. Todos estamos en la misma categoría. Somos Amén. hermanos. Amén. Ahora, como hemos hablado del concilio de Jerusalén, como había hermanos más maduros, vamos a presentarle esta cuestión a nuestros hermanos en la fe más maduros. Son como los hermanos mayores, ¿no? El hermano mayor. Hermano, qué bonito sería volver a eso. Y por eso yo, a las personas, pastor y pastora, que yo más admiro, son los que así se presentan, como hermanos. Yo soy tu hermano. Y habrán pasado, y habrán tenido revelaciones de Dios, y a mí me vive una vida de fruto, pero somos hermanos. El maestro solo es Dios, es decir, solo hay un jefe aquí. Pero a veces nos copiamos del mundo, hermano, porque queremos llenar nuestro ego, y entonces tú eres el de este. Entonces, como yo ya soy de pastor, soy supervisor, y de supervisor entonces yo ya soy director, y entonces nos hacemos unos de este, que no es más que eso, que es necesario, sí, porque había diáconos, obispos, apóstoles, pero ¿qué habla de esto? Servicio. Que ahora tengo que cuidar una iglesia, pero ahora tengo que a lo mejor cuidar un poco la iglesia de mi región, por ejemplo. Tengo que vigilar más esa oveja, pero todos somos hermanos. Amén. Maestro uno, Padre uno, amén. Y eso es importantísimo, y creo que tenemos que volver al origen. Y por eso digo, nunca desmerecer y nunca quitar la honra, ¿verdad? Porque dice, al que tú honra de profeta tendrás. Si tú honras honra de esto tendrás. O sea, la honra, hermano, el bendecir a los que nos presiden, claro que sí. Pero todos somos hermanos, así nos lo dijo Jesús. Vamos a ver que también un punto importante de la iglesia primitiva era el pacifismo y el culto no sacerdotal. Vamos a ver qué significa esto. Aunque los primeros cristianos proclamaban el pacífico mensaje del Evangelio del Reino de Dios, fueron perseguidos de la misma manera que Jesús fue perseguido por el sistema religioso dominante de su tiempo. Vamos a leerlo en Juan 15:20 y Juan 17:14. ¿Qué quiere decir? Que el Señor mismo no vino en contra de los romanos como se esperaban. Amén. Ahora,
el sistema dominante de su tiempo sí que lo quería destruir. Amén. Juan 15:20. Guardaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Así que, hermano, ¿qué quiere decir? Que si tú, el maestro, has sido perseguido por ese sistema dominante de su tiempo, a nosotros también. Amén. Por eso hubo un misionero que regresaba después de muy mayor. Había estado toda su vida en el campo misionero y llegaba en un gran barco, ¿verdad? De esos siglos pasados. Y ahí mismo viajaba el presidente de la nación. Entonces había tambores, había una orquesta recibiendo, ¿verdad?, el presidente. Y este misionero le dijo: Señor, toda mi vida en el campo misionero y no vienen a recibirme. Y le dice: espérate, es que tú todavía no has llegado a tu patria. Amén. Aleluya. ¿Entiendes, hermano? Gloria a Cristo, aleluya. Si vives en un mundo que crucificó a tu maestro, ¿qué esperas que te hagan a ti? Amén. ¿Entiendes, hermano? Ahora nosotros no vamos en contra de ¿qué? De los gobiernos. No, vamos a abolir esto, vamos. No, el Señor dijo: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Amén. Entonces nosotros vamos también, aunque seamos pacíficos, vamos a sufrir persecución. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que, ¿qué? Como no somos del mundo, el mundo nos aborrece, porque el sistema que opera en este mundo no es nuestro mismo sistema. Amén. Por eso, hermano, no vamos a caerle bien a toda la gente. Así es. Eso usted lo tiene que tener claro. No le vamos a caer bien a toda la gente. Es más, aquel que de verdad viva una vida piadosa, ¿qué dice Dios? Tendrá persecución. Porque como ven en ti reflejado lo que ellos pueden hacer, pero no quieren porque están en la carne, no les gusta. Por eso dice esa parábola: ¿acaso tú tienes envidia porque yo soy bueno? Porque le dio los talentos como había acordado con cada uno. Y entonces se pusieron: ¿acaso tú tienes envidia? Nuestra benignidad, nuestra bondad, ¿sabe lo que genera? Envidia. Amén. Y por eso nos atacan. Amén. El historiador John von Bossey llamó a los cristianos del siglo I una agrupación de hombres de carácter sumamente inocuo e inofensivo que nunca albergaron ningún deseo ni pensamiento hostil a los intereses del Estado. ¿Por qué? Porque desde el principio sabíamos que ya este no es nuestro reino, que ya nosotros ya no vivimos en este mundo, tenemos una misión, por eso Dios nos ha dejado todo este tiempo. Pero yo ya no vivo para este mundo, para este sistema, amén. El doctor Bossey explicó que lo que irritaba era la sencillez de su adoración, que nada se parecía a los ritos sagrados de otros pueblos, y añadió: no tenían ni sacrificios, ni templos, ni imágenes, ni oráculos, ni órdenes sacerdotales, lo cual era suficiente para deshonrarlo a los ojos de la multitud ignorante que se imaginaba que no podía existir ninguna religión sin estos elementos. Por ello se les despreciaba como si fueran ateos, y según las leyes romanas, a los acusados de ateísmo se les consideraba la escoria de la sociedad humana. Amén. Como eran tan sencillos como hemos dicho, como se consideraban todos hermanos siguiendo a su maestro, como lo único que hacían era hermanos mayores cuidar de los hermanos menores, pues entonces ¿cómo lo tenían? Como la escoria. Y por eso siempre el pueblo protestante, digamos, al quitar la tanta parafernalia, ¿verdad?, del catolicismo, sobre todo estoy pensando en Martín Lutero, pues claro, siempre son considerados como, os reunís ahí de cualquier manera. Ahí como va a estar Dios, no, como que no estáis legalmente, como que sois un grupo extraño, ¿no? Siempre se nos ha visto así, Pero más eso en los es- países tan pero eso es católicos. lo mismo evangélico. Nos lo diga a nosotros. ¿O todavía está ahí la cochinilla? También. Porque tenemos, ¿verdad? Tienen esa mentalidad, pero vemos cómo, hermano, ¿qué quiere decir con esto? Que era un grupo de personas que se habían aferrado a Cristo y que ahora lo que hacían es vivir una vida piadosa que le daba ejemplo de cómo vivir pacíficamente.
no metiéndose. Ellos no querían como el propio Jesús. Él no vino para matar a los romanos soldados. O como dice, ¿quién me ha hecho a mí partidor de vuestra herencia? Amén. Él no vino para nada. No vino para eso. Amén. Por eso eran también infravalorados. Amén. Otra cosa que tenían, ya casi para terminar, que viene con lo que estamos hablando, ¿verdad? El rechazo de toda forma de idolatría. Vamos a buscar Hechos 19 y 1 Corintios 10:14. ¿Podemos quitar el aire? Sí. Que ya parece que hace fresco. Los sacerdotes, los artesanos y otras personas que se ganaban la vida con la idolatría incitaban al populacho contra los cristianos, pues esto, al desalentar las prácticas idolátricas y no participar en ellas, resultaban un peligro para la economía de los promotores de los cultos idolátricos. Amén. Entonces, nuestra manera de vivir sí que atenta contra el sistema. Amén. Nosotros no luchamos directamente contra el sistema, pero nuestro estilo de vida sí que rompe el patrón del sistema del mundo. Amén. Ahí es donde a lo mejor nos llaman alborotadores, pero nosotros no somos alborotadores. ¿Entienden? Es decir, es que, pero cuando hermano poderoso, caballero don dinero, ¿no? Aquí eran los templos, las estatuillas. Pero hermano, por ejemplo ahora, el alcohol y el tabaco, eso mueve mucho dinero. ¿Por qué no lo hacen drogas ilegales? Porque eso mueve mucho dinero. Entonces estamos en una pandemia, pero tenemos que resurgir la economía. ¿Que se ha abierto? Los bares y los restaurantes. Hasta un anuncio, no sé si usted ha visto el anuncio. El bar del Congreso hablando para apoyo a la hostelería. Búsquelo, por favor, en internet. El anuncio del ministerio, de nuestro gobierno de España, del gobierno de España. Aquí se firmaron las leyes. Aquí, pero no en papeles, sino en servilleta, como diciendo que el bar, o sea, eso da la vida, eso hasta el bar del Congreso hablando. Por eso los bares son abiertos. Y ahora un colegio. ¿Le ponen peta? No, es que en el colegio de nuestros niños faltan 7 profesores, porque al profesor hay que pagarle. ¿Entiende, hermano? O sea, es el sistema que nos rige. Amén. Entonces, cuando tú vives una vida de acuerdo a los patrones de Dios, a los parámetros de Dios, este sistema no le va a gustar. Y ahí tú vas a decir que eres un provocador, que tú vas en contra de la ley. Amén. Cuidado. Hechos 19:23. No lo vamos a leer todo, solo el 23. Y 1 Corintios 10:14. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Lo dejamos ahí, pero se lo digo. Cuando fueron a Éfeso, empezó a decir, un platero dijo, oye, que yo escuché la predicación de Pablo y está diciendo que no adoremos a las imágenes. Nuestro negocio va a temblar, porque ya no vamos a hacer la estatuilla de Diana, la diosa del cielo, y se clamaron 2 horas, diciendo, Diana, la reina del cielo, Diana, la reina del cielo, que ya sabemos la reina del cielo que viene de Nimrod. Artemis. Así es. Venga, ¿verdad? Y hubo un tumulto que tuvieron que venir, tuvieron que sacar a Pablo, ¿por qué? Porque se le iba la ganancia. Amén. Así que vemos que nosotros, hermanos, tenemos que rechazar toda clase de idolatría. Amén. Aunque vayamos en contra de lo que dicen que son las normas sociales. El mismo Tertuliano escribió, piensan que toda común desdicha y las particularidades incómodas del pueblo suceden por causa de los cristianos. Aquí le echaba la culpa a los cristianos. Mire lo que ya dijo el Tertuliano en el siglo II. Dice, si el Tíber sube a las murallas, si el Nilo no llega a regar Las Vegas, si el cielo está sereno y no da lluvia, si la tierra tiembla y se estremece, si el hambre aflige, si la peste mata, luego grita el pueblo, arrójense los cristianos al león. A los leones son los cristianos, que son los revolucionarios, que son los que van en contra de él. Amén. Ya lo estaban diciendo. Por eso, hermanos, ¿qué decían? Absteneos de toda idolatría. 1 de Juan 5:21. Pero esa vida
de adorar a Dios y no a todo lo demás, todo el sistema, eso es lo que provoca ese rechazo contra nosotros. Y que nos eche la culpa a los cristianos de ser alborotadores, cuando nosotros sabemos dónde van a acabar los gobiernos. Amén. El papel del dinero en la obra. La obra de evangelización de los primeros cristianos era sostenida por medio de donaciones voluntarias. 2 de Corintios 8:12. Vamos a buscarlo. Tertuliano dijo también, aunque tenemos una especie de caja, sus ingresos no provienen de cuotas fijas, como si con ello se pusiera precio a la religión, sino que cada uno, si quiere o si puede, aporta una pequeña cantidad el día señalado de cada mes. En esto no hay obligación alguna, sino que las aportaciones son voluntarias. Y eso lo vimos cuando fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar con denuedo, empezaron a abrir sus casas, ¿y a qué? Y a venderlo todo y ponerlo todo al servicio de la obra. Amén. También habla de qué, hermano, de que el propio Jesús, vemos que había una bolsa, porque ellos hacían viajes misioneros, tenían que moverse. Amén. La obra de Dios, aunque una obra espiritual, pero como está aquí en la tierra, hace falta recursos materiales. ¿A que sí? Y vemos como también la iglesia era consciente y mantenía. Amén. ¿Para qué? Para que se siguiera llevando el Evangelio. Y eso es algo que la iglesia no puede olvidar. No puede olvidar. 2 de Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente lo que da. La voluntad dispuesta quiere decir la motivación. Amén. Amén. Por eso hay que tener una motivación de saber a quién le damos y ser sensible a las necesidades, hermanos. Amén. Y más esta obra que sabemos que es misionera. ¿Cuántos misioneros, hermanos, que usted le manda una ofrenda y le cambia el mes? ¿Cuántas misiones se están haciendo trabajando con niños? Amén. Trabajando con ancianos. Ahora justo me decía una pastora de otro país, ¿verdad? Que mañana, ¿verdad? Como son iglesias, el gobierno le ha dado una ayuda y va con su esposo a repartirla a nivel de su comunidad, hermano. Digo, qué lindo, qué lindo. No, tenemos que ver, hermano, tenemos que ver que tanto la iglesia, los misioneros, seguir llevando el Evangelio, eso, hermano, hace falta medios, porque si te montas en un coche para irte a predicar, pues el coche come gasolina, no come fe. ¿Entiéndeme? El coche come gasolina. Amén. Entonces, que seamos conscientes de seguir aportando. Amén. Y para terminar, vamos a ver el concepto de sujeción a las autoridades políticas. Vamos a ir buscando Romanos 13. A pesar de la excelente conducta que los primeros cristianos trataron de mostrar al mundo inconverso de la antigüedad, la mayoría de los emperadores romanos tenían una pésima opinión de ellos. El historiador Ardí ha dicho que los emperadores lo consideraban entusiastas despreciables. De hecho, la correspondencia que mantuvieron el gobernador Plinio el Joven de Bitinia y el emperador Trajano muestra que los gobernantes desconocían generalmente la verdadera naturaleza de la nueva religión de Cristo. Por eso no sabían en qué se basaba y por eso tenían tan mal concepto. Porque claro, le hablaban, es que van en contra de nuestros dioses, es que van en contra de nuestros ritos, es lo que decía, ¿no? Al tú cambiar tu estilo de vida y al ellos moverle la economía, sus patrones en su sociedad, somos los cristianos. Amén. Los primeros discípulos de Jesús se mantenían en lo que varios académicos han denominado una sujeción relativa a las autoridades civiles. Esto significa que en caso de que llegasen a conflictuarse la voluntad gubernamental con la voluntad divina, adoptarían una postura definitivamente a favor de la voluntad de Dios, tal como respondieron Pedro y los apóstoles a las autoridades políticas de Jerusalén. Vamos a leer Hechos 5:29. Romanos 3 es del 1 al 7. Aquí nos recomienda Pablo que estemos sujetos, ¿verdad? Que oremos por los que nos ministran, que estemos sujetos a los que nos presiden. Amén. Ahora, cuando las leyes de los gobiernos entran en conflicto con la ley de Dios, ¿qué vamos a hacer?
el único punto donde la iglesia primitiva, digamos, se rebelaba. Amén. Vamos a leer Hechos 5:29. Usted puede leer Romanos 13 en su casa, pero vamos a leer Hechos 5:29. Tanta gente no. Venga, si alguien lo tiene. 5:29. Sí, de hecho. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué pasa? Ahora yo le digo, muchos, sobre todo en Estados Unidos, algunos gobernadores han dicho, vale, podéis abrir el templo, pero no pueden ir enfermos, no pueden ir niños, no pueden ir ancianos, no pueden ir. Pues entonces tú dices, ¿por quién van a venir a la iglesia? Cuando a Jesús, ¿qué le llevaban? Los ancianos, iba con los leprosos, los enfermos. Vale, hasta ahí estamos cumpliendo la autoridad de higiene y de todo en esta pandemia. Muy bien. No me daría tanto miedo que dijeran, pues no estés cumpliendo, sois más personas de las permitidas o cerramos la iglesia. Hemos dicho que ya se cierra un local, pero la iglesia sigue abierta. Amén. Porque somos una congregación. Hasta ahí bien. Pero si ahora a mí me dice los gobiernos, tú no puedes más hablar en el nombre de Cristo, ¿ahora qué yo haría? Amén. ¿Qué harías tú? ¿Entiendes? Hemos dicho somos pacíficos, nos reunimos para estimularnos en el amor, ayudamos a nuestra sociedad porque damos de comer al pobre, al afligido, alentamos al cansado, sostenemos al huérfano y al extranjero. O sea, somos una ayuda para la sociedad. Pero cuando ya, hermano, si a España llegara a ese punto, ¿qué haríamos? En que entraría en conflicto las leyes de los hombres y las leyes de Dios. ¿Qué haría? Aquí Pedro lo tuvo claro, y los apóstoles. Es preciso obedecer a Dios antes que al hombre. Pero yo te pregunto, si eso viniera ahora, ¿qué haría la congregación? Nos lo tenemos que pensar porque vienen tiempos difíciles que lo que quieren es eso, hermano. Y eso ya está pasando en países. Uno de ellos es China. El otro día leí un testimonio de no hace mucho, en estos años, donde el hombre por no dejar de predicar el Evangelio de Jesús, lo metieron en la cárcel. Y entonces él estaba regocijado de que por predicar la palabra, fíjese hermano, es que soy que está lleno del Espíritu. El hombre entró y dice, yo estaba regocijado y le di gracias a Dios por estar en la cárcel, por predicar la palabra de Dios. Y yo le dije, porque lo iban a meter 90 días sin darle comida, para que se muriera. 90 días encerrado, no iban a verlo en 90 días. Pero él dijo, Señor, tú puedes hacer como Elías, que un cuervo le traía la comida. Entonces levantó la mirada y vio que no había ventana en su celda. Entonces bajó la cabeza un poco como triste y de pronto ve una rata y le trae una manzana fresca. Y él cogió ánimo y se la comió. Al día siguiente una banana. Al otro día, cuando a los 90 días los guardias abrieron la puerta, se creían que iban a ver un esqueleto y cuando lo vieron vivo, temblaron, dice que cayeron al suelo. Hermano, eso está pasando hoy. Pastores, los conozco en España, que por predicar la palabra de Dios, pero tocan temas como la homosexualidad y demás, le han cerrado su página de YouTube. Se la cierran de YouTube y de Facebook. Cerrada. Lo tuvo que comunicar un pastor amigo suyo. Eso está pasando ya. Por eso, hermanos, hoy más que nunca, ¿qué tenemos que hacer? Cogernos del Señor. Porque si entráramos en ese conflicto, la iglesia primitiva no tuvo duda. Amén. Así que, hermanos, aunque seguramente los cristianos no rendían culto al emperador, tampoco eran agitadores. Y su religión, pese a resultar extraña y a veces ofensiva desde la óptica pagana, no suponía ninguna amenaza para el imperio. Pero ¿qué pasó? Como el enemigo, el que está ahí detrás, hermano, pues hostigó y castigó y calumnió tanto a los cristianos. Y hoy lo estamos viendo, porque el que opera ya en este mundo, hermano, no quiere a Jesús, no quiere a los cristianos, no quiere que sigamos haciendo su obra. Por eso, hermano, para concluir,
vemos que los discípulos de Jesús del primer siglo se reunían en domicilios particulares o en lugares sencillos donde podían recibir enseñanza bíblica y donde disfrutaban de un compañerismo edificante persona a persona con aquellos que también deseaban fortalecer su relación con Dios y su compromiso con el bien y la justicia, que sea esa la base de nuestras reuniones, que sea la base de nuestra congregación. Volver al origen es lo más sensato que tenemos en estos tiempos tan convulsos, con tanta historia, con tanta información. Vamos a volver al origen de lo que es una verdadera congregación. Por eso, hermano, cógete del Señor, estimula a otro al amor, límpiate tu cuerpo, que es templo del Espíritu, tu casa y tu congregación. Nos ponemos de pie y oramos. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por este día, gracias por esta palabra. Gracias, Dios mío, porque tú nos enseñas, está todo en tu palabra, Dios mío, cómo comportarnos, qué hacer y qué no hacer, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado cómo llevar una iglesia adelante, a veces por el tiempo, por los años, Señor, como que le vamos añadiendo y le quitamos verdaderamente el origen. Pero hoy tú nos has recordado lo que es verdaderamente una congregación y para qué nos reunimos. Ayúdanos a vivir así la congregación y las reuniones en tu templo, Dios mío. Y también ayuda ahora más que nunca a tu iglesia a que esté fundada bien sobre Cristo, porque los tiempos son malos, Señor. Ayúdanos a resistir el cansancio, el desánimo, el ataque del enemigo y el engaño. Gracias, Padre. Guarda, bendice, protege a esta congregación y a su familia. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, gracias.